Bienvenidas y bienvenidos a Aula Disonante, el espacio donde la educación se analiza con la intensidad del heavy metal. Yo soy Maestro Antihéroe. Hoy no hablaremos del currículo oficial, no hablaremos de planes ni de programas, no hablaremos de contenidos declarados. Hoy hablaremos de lo que no aparece escrito, pero se aprende todos los días. Hoy hablaremos del currículo oculto y de cómo la escuela, muchas veces sin declararlo, contribuye a la reproducción social. La pregunta que guía este episodio es incómoda. ¿La escuela transforma la sociedad o la reproduce? Cuando hablamos de currículo, solemos pensar en matemáticas, lenguajes, ciencias, historia. Pero el currículo no solo es contenido. El concepto de currículo oculto fue desarrollado en el campo de la sociología de la educación, especialmente en la tradición crítica, y se refiere a los valores, normas, actitudes, expectativas que se transmiten implícitamente en la escuela, aunque no estén inscritos en ningún documento oficial. No está en el programa, no aparece en el plan anual, no se evalúa con una rúbrica, pero se aprende. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo es esto? Pues vamos a dar algunos ejemplos concretos, como es aprender a obedecer horarios rígidos, pedir permiso para hablar, interiorizar jerarquías, competir por calificaciones, aceptar evaluaciones externas como verdades absolutas. La escuela enseña contenidos, pero también enseña cómo ubicarse en el mundo. Para entender la reproducción social debemos acudir a la sociología crítica. Aquí es imprescindible mencionar, por ejemplo, a Pierre Bourdieu, quien ya ha aparecido mencionado en podcasts anteriores, a Jean-Claude Persson, a Louis Althusser. Y vamos a comenzar mencionando el concepto de Bourdieu y el capital cultural. Bourdieu plantea que la escuela no es neutral. La escuela legitima el capital cultural de las clases dominantes. ¿Qué significa esto? Que los códigos lingüísticos, los gustos culturales, las formas de expresión que la escuela considera correctas, coinciden con ciertos grupos sociales. Así, quienes ya poseen ese capital cultural tienen ventaja estructural. La escuela parece meritocrática, pero en realidad, muchas veces, premia herencias sociales invisibles. Por otra parte, Althusser y los aparatos ideológicos del Estado. Este autor propone que la escuela funciona como un aparato ideológico del Estado. No reprime con violencia, reproduce ideología. Enseña qué es normal, qué es éxito, qué es fracaso, qué significa adaptarse. La escuela prepara sujetos para el sistema productivo. Vamos a aterrizar esto. Número 1, la disciplina. Filas, silencio, autorización para moverse. ¿Es solo orden o es entrenamiento para estructuras jerárquicas? Número 2, la evaluación. Exámenes estandarizados, comparación constante, un ranking implícito. Se aprende que el valor personal está ligado al rendimiento medible. Número 3, el trato diferenciado. Expectativas distintas según la clase social, el género, el contexto familiar. Las profecías autocumplidas funcionan. Si al estudiante se le presupone limitado, termina interiorizando esa etiqueta. Es aquí que entra nuestro elemento disonante. El heavy metal históricamente ha sido una forma de resistencia cultural. Vamos a pensar en bandas como Black Sabbath, Metallica, Iron Maiden, Sepultura. El metal surge de contextos obreros, industriales, marginados. Es una respuesta sonora a estructuras de poder. Mientras el currículo oculto enseña adaptación, el metal enseña cuestionamiento. Mientras la escuela tiende a homogeneizar, el metal celebra la identidad disidente. Es así que podríamos preguntarnos, ¿puede la educación incorporar esta energía crítica? ¿O el sistema termina domesticando incluso la rebeldía? Ahora bien, todos sabemos qué es el currículo oficial. Es el plan de estudios,
Las matemáticas, la historia, las ciencias, como ya se mencionó anteriormente, es lo que el gobierno dice que deberías aprender. Pero ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa con las reglas no escritas? Y es que el hecho de levantar la mano para hablar, pedir permiso para ir al baño, sentarse en filas mirando la nuca del compañero de enfrente, esto es el currículo oculto. El término se popularizó gracias a un sociólogo llamado Philip Jackson en 1968. Jackson se dio cuenta de que los niños pasan miles de horas en la escuela y que la lección más grande que aprenden no son las matemáticas, sino cómo ser dóciles. Aprenden la monotonía, la paciencia institucional, la sumisión de la autoridad. Básicamente, entrenan para ser un empleado obediente. Entrando un poco más en el metal, suena como cualquier canción de Megadeth. El sistema no solo te enseña a sumar, te enseña que tu tiempo no es tuyo. El reloj escolar dicta cuándo trabajas, cuándo comes, cuándo descansas. Es la preparación perfecta para la línea de ensamblaje o el cubículo de oficina. Asimismo, el metal siempre ha denunciado que somos engranajes en una máquina. Pero vayamos un paso más allá. Si la escuela nos enseña a obedecer, ¿por qué parece que a unos les va mejor que a otros? Es ahí donde entra la segunda parte de nuestro tema de hoy, la reproducción social. Aquí nos ponemos en la perspectiva de autores como Bowles y Gintis. Esto de la reproducción, sin sonar como un profesor aburrido a las 7 de la mañana, es que nos venden la idea de la meritocracia, como ya se mencionó anteriormente. Nos dicen, si estudias duro, tendrás éxito. La escuela es el gran igualador. Pero la sociología demuestra que eso es una trampa. La escuela, en realidad, está diseñada para reproducir las clases sociales. Los ricos siguen siendo ricos y los pobres siguen siendo pobres. La escuela justifica esto haciéndote creer que si fracasaste fue tu culpa por no esforzarte. Y es como cuando vas a un mosh pit y esperas que todos tengan las mismas oportunidades de no salir golpeados. Pero resulta que hay tipos de 2 metros que ya tienen esa ventaja. Bourdieu menciona esto en Capital Cultural. En Capital Cultural son los conocimientos, el vocabulario, las formas que tiene de comportarse que heredamos de nuestras familias. La escuela está diseñada por y para la clase dominante. Si un alumno llega a la escuela hablando el lenguaje de la élite, los profesores dicen, ¡qué niño tan inteligente! Si llega un niño de la clase obrera con otras experiencias y otro lenguaje, lo etiquetan de problemático o de lento. El sistema está trucado desde el principio. Te evalúan con un estándar que no es del todo tuyo. Te obligan a jugar un juego donde las reglas están escritas por los que ya están ganando. Y peor aún, la teoría de la correspondencia de Bowles y Gintis dice que la estructura de la escuela corresponde exactamente a la estructura del trabajo capitalista. Las escuelas de los barrios pobres son estrictas y se enfocan a seguir reglas y obedecer. Las escuelas de élite fomentan la creatividad, el debate y el liderazgo. Literalmente están entrenando a unos para obedecer y a otros para mandar. Y es que estamos hablando de cómo la escuela te formatea el disco duro para que encajes en el sistema capitalista. Pero el metal entra pateando la puerta, porque el heavy metal y todas sus variantes es un rechazo absoluto a la docilidad. Michel Foucault, otro gran pensador, hablaba de los cuerpos dóciles, las instituciones, cárceles, hospitales, escuelas, disciplinan nuestros cuerpos. Nos dicen cómo sentarnos, cómo vestirnos, cómo llevar el cabello. Y este es un buen punto. ¿Cuántos de nosotros no tuvimos problemas en la secundaria por llevar el cabello largo, por usar una playera negra, por traer estoperoles? El reglamento escolar es la herramienta más violenta del currículo oculto. Te dicen que cortarte el cabello es por disciplina, pero en realidad es para anular la identidad y uniformarte. El heavy metal rompe con esta uniformidad. El ruido, la distorsión, los gritos, tempos acelerados,
todo el metal está diseñado para ser indigerible para el sistema. Es la antítesis de la docilidad. El metal educa donde la escuela falla, y muchos de nosotros aprendimos historia con Iron Maiden, con Alexander the Great, The Trooper. Aprendimos sobre crítica social y política exterior con System of a Down o Megadeth. Aprendimos sobre la hipocresía religiosa con Slayer. La escena metalera genera su propio currículo paralelo. Es una forma de pedagogía pública. En el aula te enseñan a no cuestionar la autoridad, pero cuando llegas a tu casa y escuchas un disco de thrash o de punk, la lección es exactamente la contraria. Cuestiona todo, no confíes en los políticos, no te dejes pisotear. Y además, el mosh pit y los conciertos son espacios de catarsis. Toda esta alienación, toda esa frustración de la reproducción social de la que hablamos, saber que vas a heredar la vida de la clase trabajadora de tus padres de una fábrica, todo lo sacamos de ahí. Vamos a hacer una breve pausa para recordarles que están escuchando Aula Disonante. Ustedes ponen los temas, ustedes deciden de qué hablamos aquí en este espacio. Si quieres participar en el podcast, si tienes alguna sugerencia, quieres enviar algún comentario o simplemente tienes algo que decir, puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Aula Disonante en Facebook e Instagram. Estamos en Spotify, en YouTube y en iVoox. También puedes escribirnos en el correo auladisonante@gmail.com, donde podrás enviar lo que tú gustes y lo consideraremos aquí en este programa. Continuamos en Aula Disonante, el único espacio donde la tiza se mezcla con la distorsión y donde analizamos la educación a un volumen brutal. Cuando pensamos en educación, imaginamos libros abiertos, pizarrones llenos de fórmulas, maestras explicando, estudiantes tomando apuntes. Pero la educación es más poderosa, no está escrita. Nadie la planea en formatos oficiales, nadie la evalúa en exámenes, pero todos la aprendemos. Y vamos a hablar también de esta escuela invisible, de cómo nos educan para obedecer, competir y aceptar jerarquías. O dicho sin rodeos, de cómo la escuela muchas veces sin quererlo enseña a que el mundo siga siendo igual. Nadie te dio una materia llamada cómo quedarte callado cuando no estás de acuerdo, cómo aceptar órdenes aunque no tengan sentido, cómo competir con tus compañeros en lugar de ayudarlos, pero lo aprendiste. Aprendiste que el tiempo no es tuyo, que el cuerpo se controla, que el error se castiga, que la autoridad no se cuestiona. El concepto de currículo oculto aparece para explicar justo eso. No todo se transmite de forma implícita. No solo son los contenidos, son hábitos sociales. Y aquí retomamos a Philip Jackson, quien mostró que gran parte de la experiencia escolar consiste en aprender paciencia institucional, obediencia y adaptación a estructuras jerárquicas. La escuela es una especie de entrenamiento social intensivo, más que para preparar para la vida democrática. Muchas veces prepara para aceptar órdenes. Y aquí también retomamos a Foucault, que explica cómo estas instituciones funcionan como cuerpos para hacer todo esto útil y obediente, y no hace falta la violencia física, basta con la vigilancia constante, con normas, con castigos pequeños. La escuela se convierte en una fábrica de comportamiento social aceptable, y lo más fuerte de esto, terminamos autocontrolándonos. Ya no hace falta que nos vigilen, nos vigilamos solos, como una banda que ya sabe cuándo entrar sin que el baterista cuente. Ahora mismo está el corazón del problema. Nos vende la idea de que la escuela es neutral, que todos compiten en igualdad, que quien se esfuerza llega lejos. Pero, una vez más, Pierre Bourdieu nos mostró que la escuela favorece a quienes ya tienen sus códigos culturales establecidos desde casa. La forma de hablar, la seguridad al expresarse, la relación con los libros, la confianza frente a la autoridad, es lo que se llama
Una vez más, capital cultural. La escuela considera eso como inteligencia. Quien no lo trae, queda rezagado. No porque sea menos capaz, sino porque el sistema no está hecho para él. Así, la desigualdad social se transforma en bajo rendimiento, falta de interés, poco compromiso, y la injusticia se vuelve natural. Esto es reproducción social. Los de arriba se mantienen arriba, los de abajo se quedan abajo, con un diploma que parece justo. Y es que la estructura de la escuela copia la estructura del trabajo capitalista. Obediencia es para los empleados, la competencia es para la productividad, la evaluación constante es para el control, los premios y los castigos son para la disciplina. Y no se trata solo de aprender matemáticas, se trata de aprender a encajar en el sistema económico. La escuela no solo forma estudiantes, forma futuros trabajadores adaptados. Y aquí vamos a entrar en nuestra distorsión favorita. El heavy metal surge justo de los sectores que el sistema intenta domesticar, no desde privilegios, desde fábricas, ya lo dijimos, desde los barrios obreros, desde la frustración social. El metal habla de guerra, de manipulación, de alienación, de control, de hipocresía. Es una respuesta sonora a la reproducción social. Mientras la escuela enseña a aguantar, el metal enseña a cuestionar. Mientras el sistema pide silencio, el metal convierte la rabia en expresión. Y para muchos jóvenes, las letras de metal enseñaron más conciencia social que cualquier libro de civismo. El heavy metal funciona como un círculo alternativo, uno que no busca obedecer, sino entender y resistir. Es aquí donde aparece una luz crítica, que no todo está perdido. Educadores como Paulo Freire defendieron que la educación puede ser domesticación o liberación. Depende de cómo se practique. Cuando el aula se vuelve diálogo, cuando se cuestiona el poder, cuando se habla de la desigualdad real, cuando se valida la experiencia de los estudiantes. El currículo oculto pierde fuerza y la conciencia es la que crece. Necesitamos más disonancia definitivamente. La escuela siempre enseña más de lo que cree. Cada regla educa, cada castigo moldea, cada evaluación clasifica. Y aquí nos preguntamos, ¿estamos formando personas críticas o engranajes eficientes? El heavy metal nos recuerda algo esencial. La disonancia no destruye la música, la vuelve poderosa. Tal vez la educación necesita más distorsión, más preguntas incómodas, más ruptura de estructuras. Porque mientras no cuestionemos lo que se enseña en silencio, seguiremos graduando generaciones para sostener el mismo sistema desigual. Es aquí donde debemos ser rigurosos. La teoría de la reproducción ha sido criticada por ser determinista. La escuela no es únicamente un aparato reproductor. También es un espacio de movilidad social, conciencia crítica y transformación. Así como lo dijo Freire, plantea la educación como práctica de libertad. La clave no es negar la existencia del currículo oculto. La clave es hacerlo consciente, porque lo invisible es lo que más poder tiene. Y bien, ¿podemos desarticular el currículo oculto? La respuesta concreta es buscar transparencia institucional, reflexión docente sobre expectativas, evaluación formativa en lugar de ser punitiva, incorporación de voces estudiantiles, educación crítica sobre desigualdad estructural. La pregunta no es eliminar toda estructura, la pregunta es ¿qué tipo de sujeto estamos formando? ¿Uno que obedece sin preguntar? ¿O uno que comprende el sistema y puede transformarlo? La escuela siempre enseña más de lo que declara, siempre. La cuestión es si ese más reproduce desigualdades o construye conciencia. El currículo oculto no es una conspiración, es una estructura, y como toda estructura, se puede analizar.
se puede cuestionar, puede modificarse. Y el heavy metal nos recuerda que la disonancia no es ruido, es tensión productiva. Tal vez la educación necesita más disonancia y más cuestionamiento, más conciencia estructural, porque si no revisamos lo que enseñamos sin decirlo, seguiremos reproduciendo lo que creemos sin estar combatiendo. Ahora bien, ya entendimos la trampa. La escuela nos formatea y perpetúa las clases sociales. ¿Y qué hacemos al respecto? Es aquí también donde el heavy metal deja de ser solo ruido y se convierte en pedagogía de resistencia. Para muchos de nosotros, leer las letras en los libretos de los CDs o cassettes fue nuestra verdadera educación cívica e histórica. Sin embargo, vamos a hablar también del autodidactismo. Bandas como Iron Maiden nos enseñaron historia y literatura, mucho mejor que los libros de texto aprobados por el Estado. Pensamiento crítico. Hay algunas bandas de thrash metal como Megadeth o Creator que nos enseñaron a cuestionar los conflictos bélicos, la corrupción gubernamental y el control religioso. Rompen exactamente lo que el currículo oculto intenta imponer, el silencio ante la autoridad. Y, ¿cómo no?, también apoyarnos en nuestra comunidad. El aula alternativa, la escena metalera también puede ser un espacio donde el estatus no depende del dinero ni de las calificaciones, sino de la autenticidad y el apoyo mutuo. Para cerrar la sesión de hoy en Aula Disonante, la próxima vez que veas un salón de clases, no veas solo bancas y pizarrones, ve el mecanismo, reconoce el currículo oculto y entiende que el sistema está diseñado para que no cuestiones tu lugar en la cadena de montaje. Pero recuerda también que la educación no termina cuando suena el timbre. La educación está en los libros que tú eliges leer, en las preguntas incómodas que tú haces y sí, en la música que tú escuchas. Si te gustó este episodio, suscríbete, compártelo con tus colegas docentes, con tus compañeros de clase o con tu banda. Búscanos en redes sociales como Aula Disonante, estamos en Facebook e Instagram. Estamos disponibles en Spotify, YouTube e iVoox. Yo soy el maestro antihéroe. Mantengan la mente afilada y los amplificadores encendidos. Hasta la próxima.